Episodio 1. El espejo que no devolvía rostros. La primera noche que el padre Mateo volvió a la vieja sacristía, lo hizo solo para buscar un cáliz olvidado. Sin embargo, entre las telas raídas y el polvo de siglos, encontró algo que no debía estar allí, un espejo alto, enmarcado en madera ennegrecida, cubierto por una tela carmesí. Sintió un escalofrío. No recordaba haber visto ese objeto antes, y sin embargo, su presencia era tan natural como si hubiera esperado por él toda su vida. Con manos temblorosas, retiró la tela. El vidrio estaba intacto, pero no le devolvió su reflejo. ¿Qué?, susurró, acercando el rostro. Nada, solo oscuridad líquida, como si el espejo fuese una ventana a un lugar sin luz. Entonces, algo emergió, un resplandor dorado, apenas visible, como una figura formada por miles de fragmentos de luz. Mateo retrocedió, el corazón golpeando como campanas de funeral. Pero aquella figura le sonrió. No era su sonrisa, no era su cara. De repente, una voz, baja y grave como el eco de una catedral vacía, surgió desde el vidrio. No eres quien crees. El padre Mateo cayó de rodillas. No estaba soñando. No podía estar soñando. La voz continuó. Mírame, y te mostraré el rostro que Dios reservó solo para ti. El sacerdote, temblando entre fe y pavor, extendió la mano. Su dedo rozó el vidrio y un frío insoportable le atravesó los huesos. En un destello, el espejo mostró algo más, su propio rostro, pero diferente. Sus ojos estaban vacíos. Su piel marcada con símbolos que jamás había visto. Símbolos que parecían arder. Y detrás de él, una sombra enorme, coronada de luz. Mateo se apartó gritando, tropezando con los bancos. Pero el espejo no dejó de mostrarle aquella imagen. La sombra movió sus labios. Pero no hubo sonido. Solo un silencio tan pesado que le arrancó el aliento. Y entonces, un murmullo apenas audible atravesó el cristal. Vuelve mañana. Si tienes el valor de conocer a tu verdadero Dios. El padre Mateo cubrió el espejo de nuevo. Pero aún así, incluso con los ojos cerrados, siguió viéndolo. No sabía si había encontrado una revelación o el principio de una condena. Y en el pasillo de la sacristía, mientras se alejaba, juraría haber oído algo imposible, el espejo riéndose. Muy despacio. Episodio 2. La primera revelación. El padre Mateo no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor dorado del espejo y aquel rostro imposible que parecía mirarlo desde un lugar más allá de la vida. No sabía si era Dios o algo que fingía serlo. Al amanecer, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el rosario. Pero volvió a la sacristía. No por fe, no por curiosidad, sino porque algo dentro de él lo llamaba. El espejo seguía allí, cubierto por la tela carmesí. Parecía esperar. Mateo la retiró con un tirón, y el frío llenó el aire como si hubiera abierto una tumba. Esta vez, no hubo oscuridad, el espejo mostraba su rostro, pero encadenado. Su reflejo tenía los labios cosidos con hilos de luz ardiente, las manos unidas por cadenas invisibles, y detrás de aquella versión de sí mismo, una silueta inmensa, tan luminosa que hería la vista. ¿Qué eres?, balbuceó. La voz surgió, profunda y solemne, atravesando el cristal. Soy lo que pediste sin saberlo. El rostro que tu alma buscó antes de nacer. El sacerdote dio un paso atrás, pero el espejo se estremeció, como si respirara. Y de pronto, el reflejo encadenado habló, sin mover los labios. Confiesa lo que nunca dijiste en el confesionario. Mateo sintió el mundo girar. No había pecado más grande que aquel que había enterrado en silencio hacía 20 años. El espejo lo sabía. «Basta», gritó, apretando el crucifijo. Pero el espejo solo rió. Una risa hueca que no era humana ni divina. Y entonces, el resplandor cambió. Las cadenas del reflejo comenzaron a romperse, una a una. Y cuando la última se quebró, Mateo vio algo que le heló la sangre. Su reflejo abrió los ojos, y dentro de ellos no había pupilas. Solo dos llamas doradas. El espejo susurró, casi con dulzura. «Mañana, si vuelves, te mostraré su verdadero rostro». Mateo cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Por primera vez en su vida, comprendió algo terrible: la fe no siempre salva, a veces solo abre puertas. Y detrás del cristal, algo golpeó desde el otro lado, pidiendo salir. Episodio 3. La niña sin sombra. La tercera noche. El padre Mateo no estaba solo. Cuando regresó a la sacristía, encontró a una niña esperándolo. No sabía su nombre, pero la había visto antes, mendigando frente a la iglesia, con un vestido gris que parecía más viejo que ella misma. «Padre», dijo la niña, señalando el espejo.
Me llama. Mateo sintió un nudo en el estómago. El espejo estaba cubierto. Inmóvil. Pero en el aire había esa misma sensación helada. Como si alguien respirara justo detrás de su nuca. No debes tocarlo. Hija, no debes ni mirarlo. Pero, él me dijo que sabría quién soy. Sus ojos brillaban con una inocencia inquietante. Yo quiero saber. Antes de que Mateo pudiera detenerla. La niña retiró la tela. Y entonces el mundo cambió. El espejo no mostró nada durante un latido eterno. Luego, poco a poco, una figura emergió, la niña, pero sin rostro. No había ojos. No había boca. Solo una piel lisa y pálida como cera. Mateo dio un paso atrás, horrorizado. Mientras la verdadera niña, de pie frente al espejo, sonrió como si no viera nada extraño. «Soy yo», susurró. «Es hermoso». De pronto, la luz en el vidrio parpadeó y una sombra gigantesca se desplegó detrás del reflejo sin rostro. La voz que Mateo conocía. Esa voz que no era de este mundo. Habló. «Ahora verás lo que nadie debe ver». En ese instante, el reflejo levantó una mano, y el cuerpo real de la niña hizo lo mismo. Como si un hilo invisible la controlara. Una lágrima oscura, casi negra, resbaló por su mejilla. Mateo gritó. «Aléjate del espejo». Pero ya era tarde. El cristal se estremeció. Y el reflejo sin rostro sonrió, sin boca. Entonces, como si algo invisible hubiera sido arrancado de su cuerpo, la sombra de la niña desapareció del suelo. El padre Mateo sintió que el frío le partía el alma. La niña lo miró, sus ojos vacíos de toda emoción, y dijo con voz hueca: «Padre, ahora entiendo. Dios no tiene rostro». Y el espejo, desde lo más profundo de su oscuridad, rió como si estuviera vivo. Episodio 4. El reflejo que lloraba sangre. La sacristía olía a cera vieja y silencio podrido. El padre Mateo no había tocado el espejo desde aquella noche, pero no podía dejar de escucharlo. Cada vez que pasaba cerca, creía oír un llanto apagado. Un sollozo que no venía de este mundo. Esa noche, sin embargo, no estaba solo. La hermana Inés, una monja anciana que había servido a la iglesia durante más de 50 años, apareció en el umbral. «Padre», dijo con voz quebrada. «Yo también lo escucho». Mateo la miró con terror. Ella no necesitó explicaciones. Caminó hacia el espejo como si lo conociera desde siempre. Con la certeza de alguien que sabe exactamente qué está a punto de enfrentar. «Hermana, no lo mire», advirtió Mateo. Pero su voz sonó débil. «Inútil». Inés retiró la tela carmesí. El vidrio estaba oscuro, como una tumba sellada. Por un segundo, nada ocurrió. Luego, un rostro apareció. El suyo, pero envejecido, deformado por un dolor insoportable. Y de sus ojos manaba sangre. «Dios mío», susurró Inés, pero no apartó la vista. El reflejo habló, aunque sus labios no se movieron. «Confiesa lo que guardaste, o sangrarás como yo». Mateo quiso cubrir el espejo, pero una fuerza invisible lo clavó al suelo. La monja cayó de rodillas, llorando frente a su propia imagen ensangrentada. «No, no puedo», gimió. «Fue por el bien de la iglesia». El espejo comenzó a agrietarse, como si cada palabra abriera una herida en el cristal. De sus fisuras, un resplandor rojo se filtraba como si algo dentro estuviera vivo. «Miente una vez más, y tu alma quedará atrapada aquí». El llanto de Inés se convirtió en un grito. La sangre de su reflejo empezó a correr por el vidrio, y gotas reales comenzaron a manchar el suelo de la sacristía. Mateo la sujetó, intentando apartarla. Pero era inútil. Solo cuando la monja, con un sollozo ahogado, gritó: «Lo maté. Maté al hombre que iba a profanar el altar». El espejo se apagó. Inés se desplomó, exhausta, con los ojos secos pero la cara marcada por lágrimas de sangre. El padre Mateo, temblando, miró el cristal. Por un instante, creyó ver algo detrás del vidrio, un par de ojos dorados que no parpadeaban, observándolo. Y entonces, el espejo susurró, casi con ternura: «Uno menos, faltan 6». Mateo entendió que aquello no había hecho más que empezar. Episodio 5. El rostro de un Dios desconocido. El padre Mateo no podía respirar. Desde la confesión de la hermana Inés, el espejo no había emitido sonido alguno, hasta esa noche. Un leve zumbido lo despertó a medianoche. Un murmullo profundo que parecía provenir de las paredes de la iglesia. Como un rezo invertido. Cuando entró en la sacristía, la tela carmesí ya no cubría el espejo. Estaba descubierto, y lo estaba esperando. El cristal no estaba oscuro esta vez. En su superficie se formaba una figura, no un hombre, no un ángel, sino algo que no tenía nombre. Una silueta infinita, hecha de luz y sombras entrelazadas.
como si la gloria y el horror fueran una sola cosa. ¿Eres tú?, preguntó Mateo con voz quebrada. La respuesta llegó como un trueno que no hacía eco. El rostro que adoráis es apenas una máscara. ¿Quieres ver lo que hay detrás? Mateo retrocedió, el corazón golpeándole en el pecho. Si eres Dios, muéstrame. El espejo tembló. El cristal se agrietó como si la realidad misma se resquebrajara. Y entonces, lo vio. Un rostro, pero no humano, no divino. Algo más antiguo que cualquiera de los dos. Ojos infinitos, cada uno ardiendo con una verdad insoportable. Una boca que no se movía y aún así llenaba su mente con palabras. La fe no te hizo libre. La fe solo abrió la puerta. Mateo sintió que caía de rodillas. Sus lágrimas ardían como fuego líquido. No podía mirar, pero tampoco apartar la vista. Cada segundo frente a aquel rostro lo despojaba de algo, primero del miedo, luego de su voz, y finalmente de su voluntad. ¿Qué quieres de mí?, logró susurrar. El espejo sonrió. No con ternura, con certeza. Quiero que prediques lo que viste, aunque nadie te crea. Porque cuando lo digas en voz alta, yo entraré. De pronto, el cristal volvió a ser solo un espejo. El rostro desapareció. Y Mateo solo vio su reflejo, pero sus ojos ya no eran los mismos. En sus pupilas ardía un resplandor dorado. Por primera vez, el padre Mateo sintió algo peor que el miedo. Sintió fe, y supo que esa fe no venía de Dios. Episodio 6. Los 7 nombres prohibidos. Desde aquella noche, el padre Mateo no volvió a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro imposible, ojos infinitos, sonrisa eterna, y una promesa susurrada en su mente. Predica lo que viste. Pero no podía. No aún. Hasta que encontró el libro. Estaba oculto detrás de un muro falso en la sacristía. Un volumen cubierto de polvo y cuero ennegrecido. Con letras que parecían talladas con fuego, los 7 nombres. Mateo abrió el libro con manos temblorosas. No había palabras, solo símbolos. Y sin embargo, los entendía, como si siempre hubieran estado grabados dentro de él. El primero de los nombres brillaba en la página. Y al pronunciarlo en silencio, el espejo vibró. Un eco profundo, como un corazón antiguo latiendo. Resonó en las paredes de la iglesia. De pronto, el reflejo de Mateo apareció en el cristal, pero no estaba solo. Detrás de él, 7 sombras alargadas se movían como si buscaran salir. ¿Qué son?, susurró Mateo. El espejo respondió con una voz que no era humana ni celestial. Llámales, y te mostrarán el camino. El sacerdote retrocedió. Pero algo dentro de él ardía. Un hambre nueva. Pronunció el primer nombre en voz alta. El espejo estalló en luz. Y la primera sombra salió. No tenía forma. Solo un par de manos inmensas que se apoyaron contra el cristal. Como si estuvieran presionando desde el otro lado de la realidad. De esas manos brotaron letras de fuego que se incrustaron en la piel de Mateo, marcándolo como si fuese un sello. «Uno», susurró el espejo. Y su voz retumbó como un órgano en una catedral vacía. Mateo cayó de rodillas. La marca ardía. Pero no dolía. Era peor, se sentía correcta. Y entonces lo entendió. Los nombres no eran para invocar a Dios. Eran para arrancarlo, del otro lado del espejo. Mientras cerraba el libro con desesperación, una última frase apareció escrita en su mente, quemándole el pensamiento. Cuando pronuncies el 7º nombre, el espejo dejará de necesitar vidrio. Episodio 7. El segundo nombre y el llanto de los ángeles. El padre Mateo pasó 3 días sin hablar con nadie. La marca en su piel ardía cada noche como un carbón vivo. Y cada vez que el silencio se hacía demasiado profundo, escuchaba algo, alas. Alas que no se movían con gracia, sino con desesperación. En la 4ª noche, ya no pudo resistir. Volvió a la sacristía. Abrió el libro prohibido y, sin respirar, posó su dedo sobre el segundo nombre. Las letras parecían moverse, como si quisieran escapar de la página. «Dios mío», murmuró, «perdóname». Y lo pronunció. El espejo tembló. No como un objeto, sino como una herida abierta en el aire. De su superficie brotó un sonido que nunca había escuchado, ángeles llorando. Miles de voces quebradas, suplicando en un idioma anterior al tiempo. Mateo cayó de rodillas, las manos cubriéndose los oídos. Pero las lágrimas de los ángeles no podían ser calladas. En el cristal, un resplandor dorado se deformó hasta tomar una forma imposible, alas desgarradas, ojos tapados con vendas de luz rota. Uno de ellos habló. «Él no debe salir. Cierra el libro». Mateo tembló. ¿Quién es él? El ángel no respondió con palabras. En cambio, su reflejo en el espejo empezó a sangrar por las vendas, como si cada lágrima fuera fuego líquido.
Pronunciarás los 7, y entonces no habrá cielo. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo cambió. La figura alada se desvaneció, sustituida por aquel rostro sin nombre que Mateo había visto antes. Y sonrió. No les escuches. Sus lágrimas son cadenas. El sacerdote, con el corazón desgarrado entre fe y terror, dio un paso atrás. Pero el espejo ya no lo dejaba ir de su superficie. Dos manos de luz se estiraron, rozando apenas el vidrio, y por primera vez, Mateo sintió calor al otro lado. Un calor que no era humano. Y entonces escuchó la última frase, grabada en su mente como hierro candente. El tercer nombre despertará a los que ya no pueden dormir. Mateo cerró el libro de golpe, jadeando. Pero era inútil. El segundo nombre ya estaba dentro de él, y los ángeles no dejaron de llorar. Episodio 8, los que despertaron detrás del espejo. El padre Mateo no necesitó abrir el libro aquella noche. El espejo lo llamó. Un murmullo profundo llenaba la sacristía, como si el vidrio respirara. La tela carmesí que antes lo cubría estaba en el suelo, arrugada como si hubiera huido por sí sola. Mateo se acercó, temblando. Y entonces lo vio, sombras. No una, no dos, decenas, moviéndose detrás del cristal como si nadaran en una oscuridad líquida. No tenían rostro, pero sus manos golpeaban el vidrio, ansiosas por salir. No, no puedo hacerlo, murmuró Mateo. Y entonces, una de las sombras habló, no con voz humana, sino con un eco que nacía dentro de su mente. Di el tercer nombre. Sacerdote, hazlo, y te mostraremos lo que los ángeles ocultan. Mateo retrocedió. Sus dedos rozaban el libro cerrado sobre el altar, y la marca en su piel ardía como si quisiera abrirse paso hacia la superficie. «Cállense», gritó, pero el eco solo se volvió más fuerte. Entonces, sin advertencia, el espejo cambió. No más sombras, no más oscuridad, solo una imagen, la iglesia, pero vacía. El altar derrumbado, las velas apagadas, y en el centro, su propio cuerpo colgando como un muñeco roto, con los ojos abiertos y dorados. Mateo gritó, apartando la vista. Pero el espejo habló con esa voz que no admitía resistencia. El futuro no está escrito hasta que pronuncias el nombre. El sacerdote, con las manos temblorosas, abrió el libro. El tercer nombre ardía como si alguien lo hubiera escrito con sangre recién derramada. Y lo dijo. El cristal no se rompió. Se abrió. Una grieta luminosa se extendió por el espejo. Y de ella, una mano emergió. No de carne, no de luz. Algo intermedio. Algo que no debía existir. La tocó. Y en ese instante, Mateo sintió que toda la iglesia se inclinaba hacia el espejo, como si la realidad estuviera siendo succionada. Las sombras comenzaron a salir, una a una, silenciosas, inmensas, y cada vez que una cruzaba, las campanas de la torre sonaban solas, aunque nadie las tocara. Cuando la última figura se detuvo frente al cristal, el espejo habló. Los que duermen han despertado. Y Mateo, con el alma quebrada, entendió que ya no estaba mirando un reflejo. Estaba mirando un portal. Episodio 9, el pacto de los que no tienen rostro. El padre Mateo no recordaba haber caído de rodillas, pero allí estaba, ante el espejo, con el corazón latiendo como un tambor fúnebre. Las sombras que habían cruzado ya no se movían. Permanecían de pie, rodeándolo, altas y delgadas como columnas de noche. No tenían rostro, y sin embargo, Mateo sentía que lo miraban. Una de ellas habló. Su voz no salió del aire, sino de dentro de su cráneo. No temas, sacerdote. No hemos venido a destruirte. Hemos venido a completar lo que empezaste. Mateo apretó los dientes. ¿Qué quieren de mí? El espejo se iluminó con un resplandor dorado, como si la respuesta estuviera escrita en fuego. Un pacto. Las sombras se inclinaron lentamente, como si ofrecieran reverencia. Y entonces, una de ellas extendió algo. No era una mano, sino una hendidura de pura oscuridad que sostenía un cáliz. Mateo retrocedió. ¿Qué es eso? El espejo habló. Tu sangre, tu fe, tu voz, unidas en un solo juramento. El sacerdote sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Y si me niego? La risa de las sombras fue como vidrio quebrándose dentro de su cabeza. Entonces los nombres seguirán llamando, y tú serás el primero en caer. Mateo miró el cáliz. En su interior, no había vino, había reflejos. Su infancia, sus pecados, cada sermón vacío, cada rezo sin fe. Todo giraba dentro de aquel líquido oscuro como si el espejo hubiera bebido su vida entera. Con las manos temblorosas, Mateo tomó el cáliz. Las sombras hablaron al unísono, su eco llenando la sacristía. Pronuncia el juramento.
Y él lo dijo. Palabras que no conocía, pero que salieron de su boca como si hubieran estado esperando siglos. Lo que es mío será suyo. Lo que es suyo será mío. El espejo brilló. El cáliz desapareció. Y Mateo sintió algo recorrer su cuerpo, frío y fuego al mismo tiempo. Las sombras retrocedieron. Solo una quedó frente a él, tan cerca que su ausencia de rostro parecía más aterradora que cualquier mirada. Ahora, sacerdote, susurró el eco. Di el cuarto nombre, y mira cómo el cielo se inclina ante ti. Mateo, jadeando, levantó la vista, y en su reflejo, por primera vez, no estaba solo. Detrás de él había otro Mateo. Y sonreía. Episodio 10, el doble que salió del espejo. Mateo retrocedió hasta sentir el altar en su espalda. El reflejo en el espejo ya no lo imitaba. No parpadeaba al mismo tiempo. No respiraba igual. Y entonces, sonrió. No era su sonrisa, era demasiado amplia. Demasiado segura, demasiado hambrienta. El espejo habló sin palabras, un eco que llenó cada rincón de la iglesia. No temas. Él no te reemplazará, aún. Mateo quiso huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Su doble levantó una mano dentro del cristal, y el vidrio se agitó como agua. Y salió. No hubo sonido de ruptura. Solo un suspiro profundo. Como si la realidad aceptara su presencia. El otro Mateo se plantó frente a él, la misma sotana. Los mismos ojos, pero vacíos. Iluminados por un resplandor dorado imposible. ¿Qué eres? Balbuceó Mateo. El doble inclinó la cabeza. Con esa sonrisa que no pertenecía a ningún hombre. Soy lo que serás cuando termines de pronunciar los nombres. Mateo retrocedió, tropezando con una banca. No, yo no. Pero su doble levantó una mano y, con un gesto leve, el espejo detrás de ellos se multiplicó. Decenas de reflejos llenaron la sacristía. Cada uno mostrando versiones distintas de Mateo, algunos lloraban. Otros reían. Y uno estaba cubierto de sangre. Míralos. Cada uno es un camino. Solo uno te llevará a Dios. Mateo sintió que su mente se quebraba. ¿Y los demás? El doble sonrió aún más. Sus dientes brillando como cuchillas de luz. Ellos sirven para alimentar el espejo. De pronto, el suelo tembló. Las campanas de la iglesia repicaron solas. El doble se acercó, tan cerca que Mateo pudo sentir su aliento, aunque no tenía olor. Di el cuarto nombre. Mateo, y te enseñaré cuál de estos eres en realidad. El sacerdote cerró los ojos, lágrimas ardiendo en su rostro. Y entonces, sin entender por qué, lo dijo. El cuarto nombre. El aire se quebró. Las paredes se curvaron como si la iglesia estuviera siendo tragada por el espejo. Y Mateo abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo su doble se desvanecía en su piel. Como si hubiera entrado en él. El padre Mateo no gritó. No pudo. ¿Por qué? Por primera vez. Sonrió igual que su reflejo. Episodio 11, el sermón que hizo temblar el cielo. El domingo. La iglesia estaba llena. Los fieles esperaban al padre Mateo con la misma rutina de siempre, oraciones repetidas. Palabras vacías. Fe adormecida. Pero esa mañana, cuando él subió al púlpito, el silencio fue distinto. Sus ojos no eran los mismos. Brillaban como si un fuego antiguo los habitara. Hermanos, dijo Mateo. Y su voz retumbó como si hablara desde dentro de las paredes, hoy no predicaré las escrituras que conocen. Hoy, escucharéis lo que Dios jamás quiso que se escribiera. Los murmullos comenzaron. Algunos se persignaron. Otros, en cambio, no podían apartar la vista de su rostro. Mateo abrió la Biblia, pero las páginas estaban en blanco. Y aún así, habló. En el principio, Dios se miró en un espejo. Y lo que vio, lo encerró. Las lámparas del techo parpadearon. Una ráfaga de viento helado recorrió la nave. Un anciano gritó. ¿Herejía? Mateo sonrió. ¿Herejía? No, es revelación. Y entonces lo dijo, el cuarto nombre. Las campanas de la iglesia repicaron solas, aunque nadie tiró de las cuerdas. El cielo, más allá de los vitrales, se oscureció como si la noche hubiera descendido en pleno día. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron. Pero las puertas no se abrieron. El eco del nombre seguía vibrando en los muros, en el aire, en sus pechos. Mateo levantó la mano marcada y, por un instante, el espejo de la sacristía apareció en el altar, suspendido como una ventana abierta. Detrás del cristal, las sombras, los que no tienen rostro. Uno de los fieles, llorando, gritó. ¿Qué es eso, padre? ¿Qué está pasando? Mateo los miró, y por primera vez, habló como alguien que ya no pertenecía del todo al mundo. Lo que estáis viendo es el rostro de Dios que nunca os mostraron.
El templo entero tembló. Las imágenes de los santos en los muros comenzaron a agrietarse. Y de los vitrales rotos caía una luz que no era luz, sino una penumbra viva. Y entonces, desde el espejo, una voz que no era humana habló. El quinto nombre abrirá la puerta. Mateo bajó del púlpito, con paso sereno. Y todos los que aún no habían huido, lo siguieron. No sabían por qué. Solo sabían que no podían mirar a otro lado. Episodio 12. La puerta que nunca debió abrirse. La iglesia estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino el de un mundo que aguanta la respiración antes de romperse. El padre Mateo se detuvo frente al altar. El espejo flotaba sobre él. Enorme. Palpitante como un corazón de luz enferma. Detrás del cristal. Las sombras aguardaban, y sonreían sin tener boca. Ha llegado el momento, dijo Mateo. Con una voz que ya no era solo suya. El quinto nombre. Los fieles que quedaban, apenas una docena, cayeron de rodillas, incapaces de apartar la vista. Algunos lloraban. Otros, reían, como si algo en ellos se hubiera roto. Mateo abrió el libro prohibido. Las páginas ya no estaban vacías. Cada palabra estaba escrita con fuego y sangre, latiendo como si fueran venas abiertas. Quinto nombre. El aire se quebró. Las campanas sonaron solas. Y los vitrales explotaron hacia afuera, como si algo dentro de la iglesia quisiera escapar. Cuando Mateo pronunció la última sílaba, el espejo se abrió. No se rompió. No se fragmentó. Se desplegó como una herida sin fin. De su interior salió una luz que no era luz. Una claridad oscura, infinita, que se derramó sobre el templo. Las sombras cruzaron primero, altas, majestuosas, moviéndose como ángeles desterrados. Uno de los fieles gritó: «Padre, ciérrelo. Por Dios, ciérrelo». Mateo se volvió hacia él y sonrió. Dios no quiere que lo cierre. Él quiere que miremos. Y entonces apareció una figura imposible, tan vasta que su rostro no cabía en el espejo. Ojos incontables, manos de fuego, y un murmullo que hacía sangrar los oídos. No era ira, era hambre. La iglesia tembló. Las paredes comenzaron a doblarse hacia adentro, como si todo estuviera siendo tragado. Mateo levantó las manos. Marcado por el pacto. «Aquí estoy, muéstranos tu verdadero rostro». El espejo rugió. Y la figura habló en un idioma que rompía los huesos solo con escucharlo. Cada palabra era una revelación. Cada sílaba, una grieta más en el mundo. Y entonces, la puerta se abrió del todo. La iglesia desapareció. Los gritos se apagaron. Solo quedaron Mateo, el espejo, y aquello que ahora lo miraba desde el otro lado. El sacerdote sonrió una última vez. «Amén». Y dio un paso dentro del reflejo. El espejo se cerró. En el silencio que siguió, solo quedó una marca en el altar, una huella de luz ardiente, que no dejaba de sangrar. Episodio 13. El eco que nunca dejó de escucharse. La iglesia estaba vacía. O al menos, eso parecía. Después de que el padre Mateo cruzó el espejo, nadie volvió a verlo. Pero cada noche, a las 3:33, las campanas sonaban solas. Y del altar emergía un sonido imposible, un eco de sermones que nadie predicaba. María, una de las feligresas que había sobrevivido aquella noche, juraba escucharlo. Decía que las palabras no eran en español, ni en latín, ni en ninguna lengua humana. Eran susurros que se arrastraban por las paredes, rozaban los vitrales rotos y hacían temblar los huesos. Una noche, no pudo más. Entró. El templo olía a incienso viejo y cera consumida. El espejo estaba allí, cubierto de polvo, pero respiraba. Cada tanto, su superficie ondulaba como agua oscura. «Padre», susurró María, «¿está ahí?». El eco respondió. No con una voz, con muchas. «María». Ella retrocedió, el corazón golpeando contra su pecho. El reflejo en el espejo cambió. No era el suyo. Era Mateo. Pero sus ojos eran pozos dorados. Infinitos. Llenos de algo que no era humano. «Ven», dijo él desde el otro lado. «Aquí no hay muerte. Solo revelación». María sintió un calor extraño en su frente, como si una mano invisible la tocara. Y entonces, vio lo que nadie debía ver. El interior del espejo. Una iglesia invertida, hecha de luz y sombras, donde miles de figuras sin rostro rezaban de rodillas mientras una presencia colosal, tan vasta que cubría el cielo, abría lentamente sus ojos. María gritó. El espejo tembló. Y el eco retumbó más fuerte. El sexto nombre debe ser pronunciado. Ella huyó. Pero incluso al cerrar las puertas, la voz siguió detrás de ella, flotando en el aire de la madrugada, persiguiendo cada uno de sus pasos. Esa noche, en todo el pueblo, nadie pudo dormir.
porque el eco ya no estaba solo dentro de la iglesia. Ahora resonaba en cada casa. Episodio 14. El pueblo que comenzó a soñar con el espejo. La primera fue doña Elena, una mujer que nunca había pisado la iglesia desde que enviudó. Y sin embargo, aquella madrugada despertó gritando. Estaba ahí, chillaba, temblando, frente al espejo, y él me llamó por mi nombre. Nadie le creyó, hasta que los demás empezaron a soñar lo mismo. Hombres, mujeres, incluso niños, todos veían el mismo lugar mientras dormían. Una iglesia invertida, idéntica a la del padre Mateo, pero hecha de luz líquida y sombras vivas. Y en el centro, el espejo. En cada sueño, Mateo estaba allí, sonreía, y detrás de él, esa presencia colosal abría los ojos un poco más cada noche. El pueblo entero comenzó a cambiar. Los que soñaban demasiado tiempo despertaban con marcas en la piel, huellas como de dedos, símbolos que ardían bajo la carne y desaparecían al amanecer. Otros empezaron a murmurar palabras que no entendían, pero que hacían temblar el aire cada vez que las pronunciaban. El padre Luis, el nuevo párroco enviado por la diócesis, trató de detenerlo. Una noche, entró a la iglesia con un crucifijo en mano y rezó el exorcismo más largo de su vida. Pero cuando llegó a la última palabra, el eco del espejo lo repitió, y lo corrigió. No así, padre. Luis cayó de rodillas. El espejo se iluminó, mostrando no su reflejo, sino al propio Mateo, que lo miraba con compasión, y con algo peor, certeza. Di el sexto nombre, y todo esto terminará. El sacerdote huyó, pero las campanas sonaron solas esa noche. Y al amanecer, más de la mitad del pueblo se reunió frente a la iglesia, sin recordar cómo habían llegado allí, todos murmurando el mismo nombre, como si alguien se los hubiera susurrado mientras dormían. María estaba entre ellos. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era firme. Si no lo pronunciamos, él vendrá de todas formas. Y entonces, el espejo brilló, como si sonriera. Episodio 15. El sexto nombre. La noche cayó sobre el pueblo como un manto sin estrellas. No había canto de grillos, ni ladridos de perros, solo silencio y el tañido de las campanas que nadie tocaba. Frente a la iglesia, cientos de personas se reunieron. No hablaban, no lloraban, solo miraban el espejo que flotaba sobre el altar, visible incluso desde la calle, irradiando una luz imposible que arrancaba sombras nuevas en cada rostro. María estaba en primera fila. Su mirada no era de miedo, sino de aceptación. Sabía lo que vendría, y aún así, no retrocedió. De pronto, el eco comenzó. Las paredes de la iglesia vibraron, y una voz surgió desde dentro del espejo. El sexto nombre. Mateo apareció en el cristal, radiante y terrible. Ya no parecía humano. Su piel estaba marcada de símbolos vivos que se movían como serpientes de luz. Ha llegado el final, o el principio, anunció. El pueblo entero respondió con un murmullo unísono, como si compartieran un solo sueño. El sexto nombre, el sexto nombre. Y entonces, Mateo lo dijo. No fue un sonido, fue una herida en el mundo. El cielo se partió como vidrio, mostrando un abismo de luz ardiente. Las casas se torcieron, los árboles se inclinaron hacia la iglesia como si adorasen. La tierra tembló, pero nadie huyó, porque ya no podían. Del espejo surgió él, no un dios como lo pintaban los frescos, sino algo más vasto, un rostro hecho de infinitos rostros, miradas que quemaban y susurros que rompían la razón. Cada ojo que se abría sobre su forma era una revelación. Cada voz que hablaba en su interior era una sentencia. María cayó de rodillas, con lágrimas de fuego resbalando por su piel. ¿Qué eres? La respuesta fue simple. Soy el reflejo que negaste. Soy Dios, como realmente es. El pueblo entero se inclinó. No por fe, sino porque sus cuerpos no podían resistirse. Y mientras la figura atravesaba el espejo, una nueva palabra se grabó en el aire. Una palabra que ninguno de ellos conocía, pero todos entendieron: renacimiento. El mundo cambió esa noche, no con destrucción, sino con verdad. Y cuando todo terminó, el espejo estaba vacío. Mateo había desaparecido, y el pueblo despertó de rodillas, mirando el altar, con una sola certeza en el alma: el sexto nombre no podía despronunciarse.